Muy buenos días, nos encontramos en otra edición de La Hora Médica y en esta oportunidad vamos a conversar sobre la opresión precordial, opresión de pecho, opresión del tórax, diferentes nombres que muchas veces es la mayor parte de las consultas médicas, no solamente de consultorio en forma ambulatoria, sino también por emergencia. Entonces lo que queremos acá es cuándo nosotros debemos de acudir a emergencia. ¿Cuándo nosotros debemos preocuparnos por este dolor? Casi el 90% de las consultas son o por dolor de pecho o son por falta de aire. Esa es la mayor parte de las consultas por las cuales el paciente viene. Y muchas veces estos dolores tienen múltiples causas, no solamente de origen cardíaco, sino también de otros tipos, como por ejemplo puede ser de tipo respiratorio, puede ser de tipo digestivo, o puede ser por un cuadro de ansiedad, angustia, preocupación, que es la mayor parte de los casos, por si acaso. Entonces, ¿qué es en realidad la opresión? Es la sensación que una persona siente, ¿no?, como si estuviera oprimiéndole el pecho, pero es algo subjetivo, no es algo que nosotros, los médicos, podamos cuantificarlo ni verificarlo. Sin embargo, tenemos una serie de características que nosotros los médicos deberíamos de preguntar, ¿no?, o los mismos pacientes deberían de hacerse antes de determinar más o menos de qué tipo de dolor estamos hablando. Como por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, el dolor de tipo, vamos a hablar de tipo del pericardio. El pericardio viene a ser lo que cubre, ¿no es cierto?, el corazón. Este pericardio, cuando se inflama, me va a dar un dolor, como si en la misma zona donde todos nos preocupa, que podría ser lo peor que podría pasar, un infarto. Y ustedes saben que el infarto, el 40% de los pacientes fallece porque muchas veces o acude tarde a una emergencia, o cuando acude, ojo con esto, o cuando acude a un centro de salud no capacitado para poder atender casos de infarto de miocardio. Por lo tanto, nosotros es importante que determinemos si estamos frente a un dolor de origen cardíaco, y si es un origen cardíaco o lo pensamos que puede ser de origen cardíaco, debemos acudir a un sitio donde se encuentren capacitados para poder resolver este tipo de problemas. Entonces, a ver, ¿cómo sería un dolor de tipo de pericardio? Vamos a decir, la bolsita que envuelve el corazón. Generalmente ese dolor, las características que nosotros vamos a encontrar es que es un dolor tipo hincada, como si te estuvieran metiendo un cuchillo. Otra característica, esa característica que, por ejemplo, cuando yo me siento hacia adelante, nosotros la llamamos posición mahometana, ¿no? Cuando tú haces ejercicio, si quieres, ¿no?, llegar tu cabeza hacia las rodillas, entonces cuando tú haces esa posición, el dolor desaparece. Ojito, yo tengo un dolor tipo hincada, que cuando me pongo en posición mahometana hacia adelante, juntando mi cabeza hacia las piernas, el dolor desaparece. Estaríamos hablando de un dolor de tipo pericardio. Ese dolor de tipo pericardio generalmente es por un virus, es una inflamación de esta membrana y de esta bolsita que envuelve al corazón. ¿Es peligroso? No es peligroso. ¿Requiere tratamiento? Por supuesto que requiere tratamiento, pero no es para que te preocupes ni te estés angustiando que estemos frente a un cuadro de origen cardíaco, o sea, de un problema de infarto. Otra característica que tienes que diferenciar, que este dolor de tipo pericardio no tiene nada que ver con los movimientos respiratorios, ni tampoco con los, vamos a decir, con las dígito-presión. Es decir, yo me presiono en una parte y esto no aumenta, ¿no? Entonces, otro tipo de dolor que vamos a ver, por ejemplo, el dolor de tipo pleural. ¿Qué cosa es la parte pleural? Es la membrana que envuelve los pulmones. ¿Cómo vamos a encontrar, por ejemplo, ahí? Ese dolor, cuando tú respiras, te aumenta el dolor. ¿Cómo es? También igual de tipo hincada. Te va a dificultar la respiración. O sea, aparte del dolor, sientes la sensación de una falta de aire. Ese dolor de tipo hincada que aumenta con la respiración, entonces tú inspiras y el dolor se intensifica. Pero ¿cuál es la diferencia acá?
que tú machucas con la mano en la zona donde está el dolor más intenso y no aumenta ni disminuye. Es indiferente a lo que nosotros llamamos la digitopresión. Entonces, pero sí va a haber una sensación de dificultad respiratoria. Ese es un dolor de tipo pleurítico. Entonces, hasta ahorita estamos hablando solamente de las membranas que recubren tanto el pulmón como el corazón. Ahora, vamos a hablar, por ejemplo, de una de las causas más comunes de dolor, que simula como si fuera de origen cardíaco, y es la inflamación del cartílago. Nosotros tenemos un huesito acá esternón, de las cuales se van a unir las costillas, pero al unirse las costillas a este huesito esternón, se va a unir a través de los cartílagos. Es muy frecuente que, por ejemplo, esos cartílagos nosotros le llamamos a una serie de microtraumatismos. Se pueden inflamar. ¿Y qué vienen a hacer los microtraumatismos? Es la suma de cosas que yo voy haciendo que no estoy acostumbrado a realizar. Vamos a decir un ejemplo. De repente, no sé, hice limpieza en la casa y tuve que cargar la cama, los muebles, ¿no? Tuve que barrer. Entonces es algo que de repente me va inflamando, un esfuerzo excesivo que yo hice que no lo hago en forma regular. Entonces esto me inflamó. O de repente, ¿no? También fui pues al día siguiente, fui al gimnasio y de repente se me ocurrió levantar más peso, o ¿no? De repente también fui al mercado y de repente cargué más bolsas de lo común. Entonces es la suma de uno más otro esfuerzo físico. Entonces va a llegar un momento en que este cartílago se va a terminar inflamando. Y esta inflamación del cartílago va a dar un dolor. Pero no solamente va a ser un dolor, ¿no? A nivel de la zona del tórax, del pecho precordial, ¿no? Sino que también se va a acompañar de una sensación de falta de aire. ¿Por qué una sensación de falta de aire? Porque cada vez que nosotros respiramos, ¿qué hacemos con nuestro tórax? Vamos a decir, este es nuestro tórax. Yo tomo aire. El tórax se va a ensanchar. Boto el aire, va a regresar a su punto normal. Entonces, cuando el tórax se ensancha, va a dilatar, digamos, distender este cartílago. Y al distender este cartílago, si ya está inflamado, va a incrementarse el dolor. Entonces, inconscientemente, en nuestro subconsciente, ¿nosotros qué vamos a hacer? Respiraciones más cortas, menos profundas. ¿Por qué? Porque si yo inspiro como normalmente inspiro, me va a aparecer el dolor. Entonces, inconscientemente yo voy a hacer respiraciones menos profundas, pero más rápidas para obtener la misma cantidad de aire. Entonces va a simular como si me estuviera faltando el aire, cuando en realidad no nos falta el aire. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en este paciente por inflamación del cartílago? Dolor de pecho, sensación de falta de aire. De aquellas personas que hoy en día mucha gente tiene su pulsoxímetro, pónganse el pulsoxímetro cuando tienen ese dolor con sensación de falta de aire. Van a ver ustedes que la saturación es normal. ¿Y por qué es normal? Porque no les falta el aire. Pero ustedes tienen la sensación que falta el aire. Otro punto que tienen que ver, la digitopresión. Ustedes van a machucar en el punto donde más le duele y les va a doler. Va a aumentar con la digitopresión. Y 3, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes mueven el brazo, puede aparecer o incrementarse el dolor. Entonces, eso ya me está haciendo indicar que de repente es más un dolor no de origen cardíaco, ¿no? De inflamación del cartílago, o muy conocido para el ambiente médico como el síndrome de Tietz. Este tipo de dolor no es una emergencia, simplemente requiere antiinflamatorios y no va a terminar en un problema de infarto. ¿Qué otro tipo de dolor nosotros nos vamos a encontrar que son frecuentes? Por ejemplo, el punto de vista digestivo. Generalmente muchos pacientes cuando tienen dolores de tipo digestivo, vamos a decir úlcera o gastritis, están relacionados con la alimentación. Pero ¿ustedes cómo lo pueden diferenciar? Generalmente este dolor es tipo ardor, ¿no? Como si te quemara, pero tiene mucha relación cuando tú ingieres alimentos. Generalmente hay 2 variedades. Cuando tú ingieres alimento y te incrementa el dolor, o cuando tú ingieres alimento y calma el dolor,
está entre una gastritis y en una úlcera. Generalmente la úlcera no, baja y la gastritis aumenta con la ingesta de alimentos. Pero bueno, el punto ahorita que no vamos a tocar no es diferenciar si es gastritis o úlcera, pero si cambia con la alimentación, estamos hablando que es un dolor de origen digestivo, más no de origen cardíaco. Entonces ahí ya nos está diferenciando un dolor. ¿Y por qué les cuento esto? Uno dice, pero sí, pero el estómago está para abajo. Lo que pasa es que muchos dolores de origen cardíaco tienen variedades atípicas. El dolor de origen cardíaco, vamos a decir, es una opresión en el pecho. La clásica es que se irradia la mandíbula y se irradia el brazo izquierdo. Esos son los síntomas clásicos, asociados a síntomas de náuseas que pueden terminar en vómitos y puede o no haber una sensación de falta de aire. Ese es el dolor de tipo cardíaco clásico, típico. Pero hay variedades como, por ejemplo, yo puedo tener un dolor de pecho en la zona del epigastrio, o sea, en la boca del estómago, por supuesto que sí. ¿Y puede ser de origen cardíaco? Sí. ¿Que no se irradia el brazo? Por supuesto. Otra variedad, ¿no? Dolor solamente a nivel de la mandíbula. Y no es en la zona precordial, sí. Y termina siendo de origen cardíaco, por supuesto. Porque muchos pacientes pueden terminar en el dentista, con el odontólogo, atendiéndose un dolor de muelas y el odontólogo siempre te va a encontrar caries. Entonces, sí, el culpable del dolor es esta carie que tienes acá. Y te está tratando y había sido una angina. O también tú terminas en el gastroenterólogo, sí, es una gastritis y plum, te hacen tu endoscopía. Sí, acá está, ¿ves? Tienes una gastritis crónica no erosiva. ¿Y qué terminó siendo? Un problema de angina. Porque muchas de las personas nosotros, con todo el estilo de vida que llevamos, ¿quién no tiene pues una gastritis? Entonces, todas esas cosas tenemos que poder diferenciar. Inclusive, tenemos casos también de pacientes de dolor de origen cardíaco que en vez de irradiarse al lado izquierdo, se van hacia el brazo derecho. Entonces uno dice, no, si está yendo al lado derecho, entonces no es de origen cardíaco. Es una variedad atípica. Por supuesto que también puede ser de origen cardíaco. Y también tenemos aquellos dolores que van hacia la espalda. Entonces justo tengo una gráfica ahí para que ustedes vean. Entonces la podemos pasar, por favor, en donde está el dolor de origen típico, en donde nosotros lo vemos, en la zona precordial, pero también tenemos en la zona de la espalda. Entonces eso es porque es muy importante, porque muchas veces el dolor de origen precordial que se irradia a la espalda puede ser un problema de la aorta. La aorta es el tubito que sale del corazón y se va hacia la espalda. Entonces vamos a decir que ahora yo tengo un dolor intenso, ¿no? Y siento como que se va hacia la espalda. ¿Qué cosa podría ser? Si yo tengo factores de riesgo, como son fumador o soy hipertenso, puede ser que estemos frente a un aneurisma que se está disecando. ¿Qué significa disecar? Que se está rajando, o sea, la aorta se está rompiendo. ¿Y eso es una emergencia? Por supuesto que sí. Entonces, de acuerdo a las características, como ustedes están viendo, sin ni siquiera todavía haber ahondado en exámenes, nosotros ya podemos diferenciar si este es un dolor de origen cardíaco o no de origen cardíaco. Generalmente cuando yo tengo dolores solamente a nivel no de la cabeza, parte baja, en parte de los hombros, puede ser una contractura muscular. Y ahora les voy a mostrar la siguiente gráfica que tengo para que ustedes vean la cantidad de causas que ustedes pueden ver y que no son de origen cardíaco. Entonces, por ejemplo, miren, solamente de origen cardíaco, ahí ustedes pueden ver en la lámina, tenemos la angina, que es, cuando nosotros hablamos de angina, ya le estamos poniendo que el dolor es de origen cardíaco. Y cuando yo pongo que el dolor es de origen cardíaco, estoy diciendo que tienes una obstrucción de arteria. Y ahí sí tú tienes que ir al cardiólogo, porque si a ti te dan una pastillita que dice aspirina y te dicen tienes angina, eso no es el tratamiento y ese no es el proceso que uno tiene que seguir. Porque yo me encuentro muchos pacientes en la consulta que dicen, sí doctor, yo sufro del corazón porque tengo angina de pecho. Ay, ¿y qué cosa te han hecho? No, me han dado aspirina. Mal, porque probablemente no es angina. O sea, no es un dolor de origen cardíaco, simplemente te pusieron este nombre. Entonces, para yo poder decir que este dolor es de origen cardíaco y ponerle el nombre y el cliché de angina, tengo que haber hecho un examen.
Y ese examen se llama el más básico, prueba de esfuerzo. Y me tiene que haber salido mal, porque si no te ha salido mal o no te has hecho ese examen, no podemos ponerle el nombre de angina de pecho. La disección de aórtica, que es lo que estábamos hablando, es un dolor es muy intenso ese dolor, es uno de los dolores más fuertes que puede haber, pero tiene una característica que se va hacia la espalda. ¿Por qué? Porque la aorta cuando sale, se va hacia atrás. Entonces cuando se arraja, tú sientes como que el dolor se fuera hacia la espalda. Tenemos otro que es miocarditis, que viene a ser una inflamación de todo el corazón. Prolapso de la válvula mitral. Generalmente el prolapso de la válvula mitral es la causa más frecuente para lo que son palpitaciones. Pero sin embargo, el hecho que tú tengas prolapso no significa que tengas un problema cardíaco, ¿no? O sea, si yo hiciera un screening a muchas personas, les hago un ecocardiograma, muchas personas tienen prolapso de la válvula mitral y no lo sabían. ¿Y esto es una enfermedad? Por supuesto que no. Solamente vamos a considerar cuando es enfermedad, cuando te produce un grado de insuficiencia importante. Y miren para que vean la cantidad de origen de causas no cardiovasculares. Tenemos desde las digestivas, espasmos digestivos, reflujo gastroesofágico, úlcera, pancreatitis, gastritis, enfermedades biliares, respiratorias, hasta el neumotórax, que viene a ser, ¿no?, cuando se ingresa aire, ¿no?, cuando tú tienes un accidente o de repente alguien te asaltó y te metió un cuchillo, se hace un neumotórax. Un infarto pulmonar, que viene a ser una tromboembolia pulmonar, etcétera, etcétera. Y abajo, si ustedes ven, dentro de las causas psicógenas, tenemos la ansiedad y la hiperventilación. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros cuando llega un paciente con dolor torácico, no tenemos un examen que te diga, es de causa psicológica, es un cuadro de problema de ansiedad. No hay un examen. Siempre las causas psicológicas son por descarte. Yo tengo que descartar obligatoriamente con un examen, descartar lo orgánico, y cuando a mí me sale negativo, recién yo puedo decir que es un problema psicológico. Pero nunca me debo de aventurar a decir que un paciente, cuando viene, decirle, no, tu problema es psicológico, no tienes absolutamente nada, chao. Porque el paciente es el que sufre. El paciente no te está mintiendo, el paciente te está contando lo que él siente, y es algo real. Entonces, él lo sufre, él lo siente. Entonces, tú decirle que es un problema psicológico es minimizarle sus molestias. Y eso nunca se debe de hacer. Entonces, una vez que nosotros ya hemos visto, nos hemos hecho una idea, hemos preguntado cómo es el dolor, a dónde se irradia, con qué cambia con la posición, cambia con la respiración, cambia con los alimentos, cambia con si yo, por ejemplo, respiro profundo o no, cambia con la digitopresión. Todas esas cosas yo tengo que preguntar. Eso ustedes lo pueden hacer en su casa y poder determinar si ustedes se encuentran ante una gravedad de un dolor de origen cardíaco y determinar si tienen que ir o no acudir por emergencia. Si no lo saben, amigos televidentes, lo mejor siempre es acudir a emergencia. Si ustedes tienen duda, porque es cierto, ¿no? Inclusive a mí me ha sucedido cuando he tenido un cuadro de indigestión. Entonces yo a veces digo, y cuando a los pacientes les decimos, pero díganos, señor, ¿es tipo hincada? ¿Es tipo ardor? ¿Cómo es el dolor? Y de verdad que yo me pongo en el lugar de los pacientes y tampoco no sé describir. Entonces digo, ¿cuánto le exigimos a los pacientes que nos describa su dolor? Y a veces uno dice, pero es dolor, simplemente me duele. Exacto. Entonces, cuando no sepas diferenciar ese tipo de dolor, lo mejor en estos casos, lo que tú tienes que hacer es acudir por emergencia. Nosotros sí tenemos herramientas en donde, por ejemplo, poder mostrarte si este dolor es de origen cardíaco o no es de origen cardíaco. ¿Qué es lo que hacemos nosotros una vez que tú llegas y queremos determinar si este dolor es de origen cardíaco? Lo primero que nosotros hacemos, una vez que te hemos hecho tu evaluación, ¿no?, las mismas preguntas que te he dicho que tú tienes que hacerte en casa, te las vamos a hacer nosotros en el establecimiento de salud, en la clínica. Te hacemos esas preguntas. ¿Qué empezamos lo primero? Electrocardiograma. Te tomamos un electrocardiograma y puede salir normal, pero no todo electrocardiograma normal significa que no sea de origen cardíaco. Que es cierto
que gran parte de los problemas cardíacos tiene que simularse o, digamos, mostrarse la alteración en el electrocardiograma? Por supuesto que sí, pero no quiere decir que un electrocardiograma normal me está descartando que este dolor no sea de origen cardíaco. ¿Por qué? Vamos a ver esto. Tú vas a encontrar alteraciones en el electrocardiograma cuando estés frente a un infarto. Pero si no es infarto y simplemente es un dolor de origen cardíaco, una angina, ¿va a salir en el electrocardiograma? No va a salir. Tu electrocardiograma va a salir normal. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que yo tengo que complementarlo con otra serie de exámenes. Entonces, una vez que yo he hecho mi electrocardiograma, ¿qué otras cosas tengo que hacer? Lo ideal siempre es que te hagas en la emergencia un examen que se llama enzimas cardíacas. ¿Por qué es importante determinar las enzimas cardíacas? Las enzimas cardíacas no es otra cosa más que la destrucción de pequeñas células del corazón. Es como que parte de tu corazoncito se está destruyendo, que puede determinarse, ni siquiera se ha traducido en el electrocardiograma, pero yo ya lo voy a ver a través de las enzimas cardíacas. Y si un paciente me viene con dolor de pecho, con un cuadro clínico típico, electrocardiograma normal, pero las enzimas cardíacas alteradas, es mi obligación como personal de salud hacer un descarte como siempre el infarto o siempre de origen cardíaco siempre va a tener movilización de enzimas, pero con curva. Si yo encuentro una enzima que me salió positiva, tengo la obligación de decirle, mire señor, ¿sabe qué? Se va a quedar en observación, porque tengo que determinar si este dolor es de origen o no cardíaco. Entonces, ¿qué haces? Lo haces esperar 4, 5 horas y le dices, vamos a volver a tomar otro electrocardiograma y otro control de enzimas cardíacas. Si en el segundo control me sale normal, ahí sí yo te puedo decir, no es de origen cardíaco. O si el segundo control me sale igualito, no es de origen cardíaco. Pero si yo veo que el segundo control sigue subiendo, significa que la destrucción del corazón es progresiva. Entonces sí estamos frente a un problema de origen cardíaco. Y obviamente el manejo ya viene todo lo que nosotros ya conocemos de un cuadro de infarto de miocardio. Entonces siempre que nosotros llegamos por emergencia, tenemos que tener esos dos controles. Ahora, vamos a ver. Llegamos por emergencia, porque a mí me parece que es un dolor de origen cardíaco. Yo como paciente tengo un dolor intenso, creo que es de origen cardíaco, por lo tanto, debo de acudir al establecimiento de salud. Me hacen todo y me sacan mi electrocardiograma, me sale normal, y me sacan mis enzimas cardíacas y me salen normal. Pregunto yo, ¿estamos frente a un dolor de origen cardíaco? ¿Sí o no? Si todo me ha salido normal. Eso ya es decisión de tu médico, determinar si este dolor es de origen cardíaco de acuerdo a la evaluación clínica que ha hecho. Pero ¿puede ser de origen cardíaco? Por supuesto que sí, porque ahí lo único que tú has hecho con el electrocardiograma y las enzimas cardíacas es determinar que no estás frente a un infarto, es decir, no es una emergencia, pero no has determinado que no estés frente a un dolor de angina de pecho, o sea, de un dolor de origen cardíaco. ¿Por qué? Porque la angina de pecho simplemente es nada más que dolor. Y dolor significa que no hay destrucción del corazón, no es un infarto. Es lo que la gente le conoce como preinfarto. La angina de pecho viene a ser un preinfarto. Entonces, ¿cómo yo descarto si esto es una angina de pecho o mal llamado preinfarto? El examen para determinar el preinfarto o la angina de pecho es de lo básico, prueba de esfuerzo, otro examen que tengamos ya más sofisticado, un TEM de coronarias, que es una tomografía multicorte, pero para evaluación de coronarias, que eso es un software especial, que no lo tienen acá. El otro, perfusión miocárdica, que es una especie de medicina nuclear con una cámara gamma, se llama eso. Eso solamente hay en Lima. Otro, ecoestrés, que nosotros sí lo realizamos en la Clínica Nueva Salud, sí, pero es un examen que le trae muchas molestias, muchos síntomas por la medicación que se le coloca al paciente. ¿Por qué? A través de un medicamento que nosotros le llamamos dobutamina,
le empezamos a acelerar el corazón hasta llevártelo a tu máxima capacidad, pero tú vas a estar echado. Mientras nosotros a través de ecografías vamos viendo cómo se comporta. Entonces es un examen que a veces trae muchas sensaciones de molestias, de angustias, de susto por parte del paciente. Entonces tenemos, como pueden ver, una variedad de exámenes para determinar si estamos frente a una angina de pecho o un dolor de origen cardíaco. Si tú no te has hecho ninguno de estos exámenes, no te puede decir tu médico que estás frente a un dolor de origen cardíaco. Y acá el examen más básico es el prueba de esfuerzo. O sea, si no tienes eso, no te pueden haber puesto el título, el cliché de que tú sufres del corazón, que tú tienes angina de pecho, que tú tienes dolor de origen cardíaco. Vamos a ir a una pausa, pero antes de la pausa quiero recordarles que Clínica Nueva Salud, como siempre, estamos realizando nuestras jornadas, los chequeos preventivos, que es lo que siempre nosotros no recalcamos y lo que nosotros venimos diciendo desde que nosotros hemos inaugurado la clínica, por lo cual creo que toda obligación de todo médico es ir a una medicina preventiva. Entonces nosotros acá en cardiología no se olviden que nosotros atendemos todos los días y menos el día miércoles, que si yo, quien les habla, está viajando para atender sus pacientes en Lima. Entonces, pero en esta oportunidad nosotros vamos a estar trabajando inclusive hasta Semana Santa, así que no se olviden, cualquier molestia pueden acudir a la Clínica Nueva Salud. Yo soy un cardiólogo, como ustedes saben, ya he egresado del Instituto Nacional del Corazón de Salud, ¿no? Y tengo especialidad en lo que es la parte vascular en el extranjero. También estamos con las jornadas de medicina, para los cuales ustedes pueden contar, pues tenemos un staff de médicos de medicina, ¿no? De 7 médicos de medicina, con los cuales ustedes pueden sacar consulta. La atención son las 24 horas del día. No solamente estamos haciendo consultas en la clínica de emergencia, sino también estamos haciendo ya consultas a domicilio, en donde usted simplemente con una llamada, nosotros estamos acudiendo con la ambulancia y el personal de salud y la enfermera para atenderlos a ustedes con la comodidad de su hogar. Entonces ya llegando el médico le va a dar pues el tratamiento que usted requiere, va a darle la receta, los exámenes, también se les puede tomar todos los exámenes que usted necesite en su domicilio. Así que cualquier cosita ustedes pueden llamar a los teléfonos, ya saben, de Clínica Nueva Salud, o por redes sociales también pueden escribir, que inmediatamente el personal les va a responder y vamos a acudir a su llamado. Y el doctor ya determinará si es que es necesario o no transferirlo, no sé, a la clínica o a otro establecimiento. Así que no se preocupen. También estamos con las jornadas de ginecología. En esta oportunidad estamos con el doctor Adolfo Herencia, que usted es especialista en ginecología y obstetricia y tiene un diplomado en ecografía, ¿no? Entonces ya saben, las jornadas de ginecología, estamos ahí para atenderlos en cualquier problema ginecológico. Acuérdense que hoy en día siempre es bueno prevenir los problemas de cáncer de mama, de cuello uterino, así que también estamos hoy en día el doctor Fernando Álvarez, normalmente siempre, ojo, que atiende todos los jueves, pero en esta oportunidad, como estamos en la Semana Santa, el doctor por esta semana está atendiendo el día de hoy. Fernando Álvarez está todo el día atendiendo, ¿no?, lo que es la parte de cirugía cardiovascular. Cirugía cardiovascular es una especialidad que ve no solamente arterias, sino también venas. Y las patologías que vemos muy frecuente acá son las famosas varices. ¿Cuáles son los síntomas de varices? A ver, aquellas personas que tengan alguno de estos síntomas tienen que acudir con el doctor Fernando Álvarez, cirujano cardiovascular. Son pesadez, calambres, quemazón, hinchazón de la pierna. Si tú tienes alguna de estas síntomas, tienes que acudir al cirujano cardiovascular. Él es el especialista en tratar lo que es las varices, no es el flebólogo. El doctor Fernando Álvarez pues está hecho la especialidad igualmente conmigo en el Instituto Nacional del Corazón, en el INCOR, y es un médico especialista que ha hecho también en el Hospital das Clínicas allá en Brasil, ha hecho su pasantía en donde ha hecho lo que es la parte de bypass y todo eso. ¿Qué otras patologías ve? El famoso pie diabético, todas las obstrucciones de arterias. ¿Cuántas pacientes tenemos aquí que están curándose la herida y no cicatrizan? Y cuando tienen un origen vascular, mientras tú no soluciones el origen vascular, ya sea arterial o venoso, tú vas a tener la herida por mucho tiempo. Y si se cierra, se va a abrir al poco tiempo.
Entonces, siempre es bueno ir al por qué, es lo que yo siempre les recalco. El por qué me está produciendo esto. Así que ya saben, el doctor Fernando Álvarez está todo el día de hoy, ¿no?, atendiendo en lo que es la parte de cirugía cardiovascular. También estamos con las jornadas de pediatría y nosotros hemos ampliado lo que es las campañas donde tú por la consulta de pediatría más la hemoglobina y el descarte de parásitos por si acaso, todo eso sale en forma inmediata en menos de media hora. Viene tu niño, se saca el examen de sangre, se deja la muestra de heces y en menos de media hora tú vas a tener los resultados y vas a pasar consulta con la pediatra. Y en esto estamos con la doctora Zulma Hernández, muy conocida por ustedes, así que ya saben, está el día de hoy, las consultas por 70 soles, hoy día mismo entras, te atiende y tienes todos tus resultados y puedes que tu niño pueda pues empezar las clases, ¿no?, con toda tranquilidad y pueda rendir lo máximo. Un niño sin parásitos, con buena hemoglobina, va a rendir al 100% en el colegio. Entonces, siempre recalcarles este tipo de propagandas que estamos haciendo con la idea de nosotros promocionar lo que es la parte preventiva. Regresamos después de este corte y vamos a continuar hablando dolor torácico, opresión precordial, cuando nosotros debemos de acudir a una emergencia. No se muevan, ya regresamos. Bueno, continuando con el tema de opresión precordial, ¿cuándo nosotros debemos preocuparnos? ¿Cuándo debemos acudir a emergencia? Entonces, como le hemos dicho, para nosotros, cuando tú tengas dudas, es mejor que acudas a una emergencia. Ahora viene la pregunta, ¿y a qué emergencia voy? Dos cosas siempre pueden pasar cuando tú vayas por una opresión precordial. Uno, que realmente sea un dolor de origen cardíaco, y dos, que no sea nada, que sea un cuadro psicológico, de ansiedad, de angustia, y ahí el manejo simplemente es relajantes, ¿no? Pero ¿cómo saber si es uno de ellos? Si tú vas a una clínica o un establecimiento no preparado, ¿no?, para recibir pacientes cardíacos, ¿qué va a pasar si es de origen, ¿no?, de ansiedad, psicológico? Nada, no va a haber ningún problema. Pero ¿qué pasaría si realmente te encuentras frente a un dolor de origen cardíaco? El tiempo es oro. El tiempo en un dolor de origen cardíaco es oro. Porque si se acuerdan que yo les estaba mencionando que las enzimas cardíacas cada vez van subiendo, es porque la destrucción del corazón se va dando en forma progresiva y cada vez va incrementándose. Y entonces, ¿qué cosas tú tienes que hacer en esos casos? Mientras más rápido actúes, vas a tratar de detener esa destrucción del corazón. Entonces, si tú has ido a un establecimiento, no sé, vamos a decir, a la posta más cercana, y no está preparado para poder manejar ese tipo de casos, has perdido tiempo. Porque de repente el médico te evaluó, ¿no? El médico general te evaluó, te dijo vamos a hacer unos exámenes, hasta que salga el resultado del examen, y hasta que él decida determinar si es o no de origen cardíaco, ya cuántas horas pasaron. Encima tú de repente acudiste a las cuántas horas de que empezó el dolor. Vamos a decir que acudiste a las 2 horas. El médico se demoró en determinar si es de origen o no cardíaco. ¿Cuántas horas? 4, 5, 6 horas. ¿Cuánto ya está produciéndose el proceso del infarto del corazón? 8 horas, 10 horas. ¿Cuánto es lo que tú puedes salvar de corazón? ¿Qué complicaciones tenemos dentro de las primeras 24 horas de producir un infarto? ¿Saben ustedes qué es una arritmia fatal? Muerte súbita. Entonces, siempre que ustedes tengan, ¿cuál es el mensaje? Que tengan un dolor que ustedes no sepan diferenciarlo, y es probable que sea un dolor de origen cardíaco, deben de acudir a un establecimiento, a una clínica o a un hospital que esté preparado o capacitado para poder resolver este tipo de problemas. Si no es de origen cardíaco, enhorabuena. Y si es de origen cardíaco, ese establecimiento, esa clínica,
va a estar preparado y tú ganaste un montón de tiempo porque vas a recibir el tratamiento en forma inmediata. Y el tiempo es oro en lo que es cardiología. Entonces, eso es lo importante. El mensaje es, 1, saber ustedes en casa, no asustarse, nunca hay que desesperarse, pero saber determinar con lo poco que les he explicado si estás frente a un dolor de origen o no cardíaco. Si más o menos tú has podido diferenciar y has determinado que no es cardíaco, tranquilo en casa. Tómate un analgésico, tómate un relajante y esto debe ir pasando. Pero si estás con la sospecha, de acuerdo a lo que yo te he conversado y te he explicado, que estás frente a un dolor de origen cardíaco, anda a una clínica o a un hospital preparado para resolver problemas de origen cardíaco. Si no, pierdes tiempo. Y en medicina, en cardiología, el tiempo es oro. Entonces, eso es el mensaje importante que nosotros les queremos llegar el día de hoy. Ya después, una vez que tú has determinado pues, que el dolor es de origen cardíaco a través de los exámenes básicos, nada más que te he dicho, ¿no? Tu electro, tus enzimas cardíacas, ¿qué paso sigue? Manejarlo. ¿Lo manejamos qué? Tenemos una serie de medicamentos que nosotros como médicos tenemos preparado. Que ese ya será otro tema para conversarlo, porque nosotros vamos a tener, cuando tienes dolores de origen cardíaco y estés frente a un infarto, vas a tener 2 tipos de infarto. Y esos 2 tipos de infarto, el manejo es totalmente distinto. Entonces, de repente yo tengo herramientas para manejar este tipo de infarto. Y si tengo el otro tipo de infarto y no la tengo en las ampollas, o no tengo el intervencionismo para poder realizarlo, ¿qué hago? Perdí. Porque, ¿qué hago? ¿Me quedo mirando al paciente o trato de buscar dónde trasladarlo? ¿Cuánto yo como profesional de la salud hoy en día, siendo realistas en mi país, cuánto me demora una transferencia? Me puede demorar horas o días y no logro la transferencia. Ven lo importante que es que acudas a un establecimiento donde esté en capacidad de poder realizar este tipo de intervenciones. Entonces yo me tengo que poner en los 2 casos. Ya, si estamos frente a un problema de origen cardíaco, pueden ser estos 2 tipos de infarto. Nosotros que le llamamos infarto, para decirle, ¿no? Ponerle un nombre que de repente ustedes todavía no lo van a entender, no Q y Q. O ST elevado y ST no elevado. Entonces son 2 tipos de infarto que me pueden producir y el manejo es totalmente distinto. Entonces, un sitio preparado va a contar con las herramientas para poder resolver esos 2 tipos de eventos cardíacos. Y si no sale nada de eso, pero si estás en la sospecha, con todas nuestras herramientas, a pesar de que ha salido negativo, tienes que descartarlo a través de unas pruebas cardíacas que ya las vas a hacer en forma ambulatoria. Cardiología, sacas tu cita ya con tranquilidad, has determinado que no es un infarto y el médico cardiólogo que te está atendiendo te tiene que dejar unos exámenes para que te lo hagas o al día siguiente ya con tranquilidad, pero no dejes de hacerlo, porque aún todavía no has descartado que no sea de origen cardíaco. Yo les cuento por experiencia porque me acuerdo mucho un caso, no, en realidad he tenido 2 casos de pacientes que se les dijo, ¿no? O sea, venían por dolores torácicos, dolores precordiales, y los exámenes básicos, que es un electrocardiograma, un ecocardiograma, salieron normales, pero se les dijo, señor, sería bueno que te hagas una prueba de esfuerzo. No, el paciente nunca regresó, o sea, para realizarse la prueba de esfuerzo, pero sí, no coincidí que un día salía de procedimiento yo en la clínica, allá en Lima, saliendo de hacer ecocardiogramas, y de repente me cruzo y el paciente entraba a trauma shock con el paciente. Y el diagnóstico, ¿qué cosa era? Un infarto de miocardio. Entonces, el paciente no quiso realizarse porque asumía de que con su electro y su ecografía era suficiente para descartar un problema cardíaco, cuando esto en realidad no te lo descarta. Entonces, a veces es bueno escuchar a los profesionales de salud. Y el paciente, pues, bueno, me dijo, doctor, ¿qué pasó? Y yo le dije, no hiciste la prueba de esfuerzo. Te dije, para que me entiendan, más o menos. Es como que tú llevas a tu carro al mecánico
El mecánico revisa tu carro, revisa el motor y te dice todo ok, está perfecto. ¿Tú puedes asegurar que tu carro está todo ok? Tú, que sabes de mecánica. No, porque todavía no lo has prendido el carro, no lo has acelerado. Tu carro está ok, ¿no? Prendido, pero en reposo, ahí, sin moverse. Pero a ver, acelera, de repente aceleras a 60, 80, 100 kilómetros por hora y ¡pum!, se queda el motor ahí. Eso es lo mismo que pasa en el corazón. Tú estás evaluado con un electro y una ecografía en reposo, porque no te están haciendo el electro corriendo, no te están haciendo la ecografía corriendo, sino echado. Entonces estás a una frecuencia en reposo, 60, 70. Entonces, está bien tu corazón a esa velocidad, a ese pulso. Pero a ver, hazte la prueba de esfuerzo donde te llevan tu corazón a una velocidad de 120, 130, 140. ¿Qué tal responde tu corazón? De repente ahí aparecen las molestias, ahí aparecen los cambios y ahí entonces estás determinando de que esa molestia efectivamente es de origen cardíaco. Ayer, por ejemplo, atendí a una paciente que venía por palpitaciones y en el momento, y miren cómo es, ¿no? Entonces dice, doctor, yo siento palpitación, siento mi corazón que se desordena, ¿no? Pero no siempre. ¿Pero me está dando todos los días? Sí, me está dando todos los días. Justo ahorita que estaba esperando la consulta, lo sentí, pero ahorita que estoy acá adentro, no lo siento. Le examiné y no tenía nada. No. Le pedimos los exámenes, una ecografía, un estudio, y en el momento en que estamos haciendo la ecografía, empezó a aparecer la arritmia. ¿Qué pasaría si yo le hubiera dicho a la paciente, no tienes nada, no te pido nada porque acá te acabo de examinar y no tienes absolutamente nada? Me hubiera equivocado. Y en verdad, la paciente sí lo sentía. Entonces, no todo problema cardíaco aparece en el momento de la examinación, en el momento en que te estás haciendo el examen físico, en el momento en que el médico te está evaluando, y puede aparecer en otros momentos. Entonces, mire cómo fue la coincidencia que en el momento en que le estoy haciendo el examen, apareció las molestias. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso, porque a veces nosotros como médicos podemos pecar y decirle al paciente que no tiene absolutamente nada cuando sí no hemos completado nuestra evaluación. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y eso es lo que nosotros mucho incidimos, ¿no? Y igualmente, no solamente en arritmias, sino en la parte de origen cardíaco. Nunca dejen las cosas a medias. Siempre lleven a terminar toda la evaluación completa que les sugiere su médico. De repente no lo pueden realizar en este momento, pero de repente lo pueden realizar el otro mes. Completen, cierren el ciclo, que eso en realidad les va a beneficiar mucho a ustedes, no solamente por saber el diagnóstico, sino por tener la calidad de vida a futuro. Entonces, nosotros siempre acá en Clínica Nueva Salud queremos recalcarles que ya empezamos los servicios de atención a domicilio, estamos siguiendo ya las consultas, estamos atendiendo no solamente las atenciones médicas, sino también estamos haciendo procedimientos como por ejemplo como audiometría a domicilio, estamos haciendo electrocardiogramas a domicilio y otra serie de procedimientos. Recalcarles que también nosotros estamos dando los tratamientos que les deje sus médicos, podemos enviarle la ambulancia con el personal de salud para que en la comunidad de su casa estén. Igualmente las atenciones médicas, ustedes nos llaman, cualquier consulta, podemos resolverles consultas por redes sociales. Comuníquense si tienen algunos síntomas y de repente no saben qué hacer o no están muy orientados, dejen sus preguntas que ustedes tienen, no se preocupen, si no les respondemos en ese momento, se les vamos a responder y orientarlos. En el caso que veamos que de repente hay unas cositas que de repente hay que explicarle un poquito mejor, yo particularmente les voy a llamar por teléfono. Dejen todos sus mensajes y sus síntomas que ustedes están sintiendo y probablemente en el transcurso del día les vamos a devolver la llamada. Ya hay con varios pacientitos que cuando vemos que, por ejemplo, los síntomas están muy complejos
y están un poquito desorientados, no saben qué hacer o a dónde acudir, sí, les estamos llamando por teléfono y les estamos orientando qué es lo que deberían de hacer, ¿no? Así que no se preocupen, con tranquilidad nosotros les estamos respondiendo. Cuando es algo sencillo y simple, sí se les va a responder en ese momento, y si no, particularmente quien les va a hacer una llamada soy yo, la persona que les va a orientar más o menos para que sepan y tengan nociones de qué hacer y cómo enfocar los síntomas y a qué especialidad tienen que ir, porque muchas veces no sabemos a qué especialista acudir. Así que ya saben, nosotros estamos realizando todo este tipo de servicios que estamos implementando en la clínica, y lo otro que mencionarles que estamos por inaugurar nuestro centro, la parte de estética. Así que ya saben, todas las personas que quieran realzar su belleza, ¿no? No solamente belleza, sino borrar determinadas cosas, cicatrices, arrugas, verrugas, ¿no? Manchas, lo que quiera, todo eso va a ser resuelto acá en Clínica Nueva Salud. Para esto queremos siempre las cosas hacer lo mejor, y para esto lo que es la parte del centro de estética, estamos trayendo profesionales, médicos estéticos preparados, no estamos utilizando cosmiatras, sino médicos estéticos especializados en el extranjero. Para esto tenemos médicos estéticos especializados, por ejemplo, la doctora Berrocal va a entrar, es una doctora preparada en España, ha hecho una maestría en medicina estética en España. No solamente eso, sino que es una conferencista internacional, dicta cursos en diferentes partes del mundo, en diferentes países, y tenemos que dar las gracias que tenemos el lujo de tenerla. Va a estar trabajando acá con nosotros. No solamente eso, sino también estamos trayendo una invitada extranjera también, que va a venir cada cierto tiempo. O sea, nos estamos puliendo de profesionales de primera línea, ¿no? En lo que es la parte de estética, ¿sí? Y todo eso va a ser, ojo que estética no solamente es para mujeres, sino también es para hombres. Hoy en día todos tratamos de buscar, ¿no?, lo mejor de la presentación, en el cuidado de la piel, ¿no?, y cómo llevarnos bien. Va a haber depilaciones permanentes. Ojo que también estamos trayendo lo que es la parte de rejuvenecimiento vaginal, que es lo último. Así que cualquier consulta pueden ir haciéndolo por redes y les vamos a ir preguntando, respondiendo no solamente de todas las cosas que se van a hacer acá en la parte del centro de estética de la Clínica Nueva Salud. Y recordarles para siempre, antes de terminar, las jornadas que tenemos esta semana, que es una semana, digamos, corta, porque está lo que es Semana Santa, pero recordarles que Clínica Nueva Salud está atendiendo siempre las 24 horas del día. Así que tenemos las jornadas de cardiología, no se olviden, cardiología siempre atiende todos los días, así que no se olviden, nosotros estamos atendiendo las 24 horas del día. El único día que no atiendo es el día miércoles, que tengo que ir a atender a los pacientitos de Lima. Así que ya saben, cardiología pueden venir y consultar, no solamente por consultorio, sino también por emergencia. También estamos con las jornadas de medicina, tenemos atención de médicos, ¿no?, de medicina las 24 horas del día. Tenemos un staff de 7 médicos de medicina, así que pueden consultar con cualquier tranquilidad con cualquiera de ellos. También estamos con las jornadas de ginecología, con el doctor Adolfo Herencia. Ya saben, cualquier problema ginecológico pueden consultar acá en Clínica Nueva Salud. Está el día de hoy, por si acaso, el doctor Adolfo Herencia, llamen a aquellos que quieran atenderse. También estamos con la jornada de cirugía cardiovascular. El doctor por esta semana está atendiendo el día martes, todos aquellos que tengan problemas de varices o problemas de arterias, síntomas de varices, para que ustedes sepan, pesadez, calambres, hinchazón, tienen esas molestias, te quema la planta de los pies, ya sabes, tienes que acudir al cirujano cardiovascular, es el especialista del problema de venas. También estamos con las jornadas de pediatría. Acúdanse que por la simple consulta, la hemoglobina y el descarte de parásitos, tú vas a tener los resultados en menos de 30 minutos. Y en menos de 30 minutos estás pasando con tus resultados con la doctora Zulma Hernández. Así que ya saben, todo por 70 soles. No se olviden, siempre es bueno checar a nuestros niños. Y quiero terminar diciéndoles que en oftalmología nosotros tenemos lo último en tecnología. No se dejen engañar. Nosotros somos los únicos en la región que hacemos cirugías de catarata sin corte, porque contamos con el equipo, el Faco emulsificador, que es el único que puede realizar este tipo de cirugías de catarata, ¿ya? Así que no se olviden, ya sabemos que estamos siempre con la oftalmología, con el doctor Jorge Hernani, lunes, miércoles y jueves. Llamen y saquen sus citas.
Este miércoles, por si acaso, sí va a atender, ya separen sus citas. Nos vemos hasta el siguiente programa. Saludos, hasta luego, nos vemos.